México. Gobernaré con la plataforma de mi partido. Lo haré al lado de las familias mexicanas. Con esta convicción, con esta decisión, con esta certeza de triunfo, hoy te pido tu voto para el próximo 5 de febrero ser la candidata de nuestro partido a la presidencia de la República. Gracias, señora Josefina Vázquez Mota. Bueno, y en esta primera intervención toca el turno ahora al señor Ernesto Cordero, con el mismo tema, exponer su trayectoria personal y por qué quiere ser el candidato del PAN a la presidencia de la República. Adelante, por favor, señor. ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Josefina. Buenas tardes, Santiago. Miren, amigos y amigas panistas, dice mucho que nuestro partido sea el único partido que tiene una contienda interna. Una contienda donde le estamos dando la oportunidad a la militancia de conocer nuestras propuestas, de conocer nuestras ideas, de que conozcan nuestras fortalezas y también de que conozcan nuestras debilidades. En otros partidos no tuvieron ese privilegio y eligieron como siempre, en lo oscurito, sin consultarle a nadie, y tienen candidatos únicos como lo han hecho toda la vida. Y es precisamente esa fortaleza la que nos va a hacer ganar, porque solo un partido fuerte y honesto emprende una campaña interna como lo estamos haciendo nosotros, donde hay 3 aspirantes fuertes que pretenden abanderar al Partido Acción Nacional rumbo a la presidencia de México para el año 2012-2018. Y miren, sí hay diferencias entre los tres, sí hay diferencias entre estos 3 proyectos. Se acerca ya el 5 de febrero y yo creo que ya llegó el momento de plantearlas con toda claridad. Hay 2 diferencias fundamentales que voy a mencionar. Miren, la primera, los 3 hemos sido parte de gobiernos humanistas que sin duda hemos transformado la calidad de vida de muchas familias en México. Los 3 tenemos logros y los 3 hemos sido funcionarios públicos comprometidos. Pero hay algo que distingue, y hay algo que va a ser fundamental en los próximos años y que México tiene que enfrentar con mucha solvencia, que es la conducción económica del país. La situación en Europa y en Estados Unidos no está nada fácil, y se prevé un escenario de mucha turbulencia económica, donde más nos vale que el próximo presidente de México sepa exactamente cómo conducir la economía y sepa exactamente qué decisiones tomar. Y eso distingue el proyecto que yo encabezo. Con mucho orgullo fui secretario de Hacienda, el primer secretario de Hacienda panista, y me tocó la recuperación económica. Una recuperación económica que no fue sencilla, pero pudimos dar buenas cuentas. La economía mexicana creció al 5.4% y generamos los empleos que muchas familias anhelaban después de la crisis. Y poco a poco la economía se ha recuperado. La economía es como un avión. Es un avión donde se tiene 2 pilotos, el presidente de la República y el copiloto, que es el secretario de Hacienda. Y necesitamos que este avión donde vamos todos, donde van nuestros hijos, donde van nuestros nietos, donde van pues todo lo que queremos, que son nuestras familias, llegue a buen puerto, en un escenario donde hay una tormenta que se avecina y donde el avión va a tener que cruzar por el medio de la tormenta. La pregunta es, ¿quién quieren que vaya en control del avión? ¿Aquel que ha estado sentado ahí, que ha piloteado el avión, o alguno de 2 pasajeros del avión con muy buenas intenciones, pero que nunca han tocado los controles del avión? Ese es el dilema y ese es el reto que tenemos que enfrentar el 5 de febrero. Otra de las diferencias es que yo me siento orgullosamente panista y siempre he defendido sistemáticamente a los gobiernos del PAN, al presidente Fox y al presidente Calderón. De mis compañeros no puedo decir lo mismo y su posición es muy respetable, como también lo es la mía. Y yo creo que eso a los panistas les importa. Estas 2 diferencias importan y por eso el proyecto que estamos construyendo cada día crece, cada día se consolida, cada día hay más panistas que creen que sí se le puede ganar al PRI, no solo con un buen candidato, sino con alguien que puede ser un buen presidente. Gracias, señor Ernesto Cordero. Termina así la primera intervención y continuando con este debate de selección interna del Partido Acción Nacional. En la segunda intervención, el tema es, señoras, señores, situación general de México y avances y logros del Partido Acción Nacional en el gobierno. Toca el turno para iniciar con este tema la señora Josefina Vázquez Mota. Por favor, adelante. Crecer más, aprender mejor y vivir en paz es lo que yo le ofrezco a los mexicanos.
Este México que sí es posible tiene dos grandes sustentos. Uno, el poder del ciudadano. Dos, las familias mexicanas. Hablaré del poder del ciudadano, porque es el tiempo de la gente. Trabajaremos sin descanso hasta lograr la reelección de legisladores, la reducción de diputados y de senadores, y también de eliminar el fuero a todos los políticos sin excepción. Ha llegado la hora de que todos los niveles de gobierno rindan cuentas. No hay mejor camino para construir la ciudadanía que la educación. En mi paso por la Secretaría de Educación Pública regresaron los libros de civismo a las aulas. Voy a respaldar a todas las familias mexicanas con escuelas de tiempo completo y abriremos talleres de tareas para apoyar a los niños y también a los padres de familia. Tendremos un seguro universitario donde cada estudiante tenga una cuenta de ahorro y pueda concluir los estudios. También ampliaremos el número de becas de 7 a 14 millones, el acceso a la banda ancha y a la tecnología de vanguardia. Para los jóvenes que cursan bachillerato podrán tener una carrera técnica y por la calidad de la educación, exámenes a maestros y directores para obtención de plazas y también de ascensos. Para crecer más, para aprender mejor y para vivir en paz, tenemos que lograrlo y hacerlo juntos. ¿Y saben qué? Ese México sí es posible. Bien, ahora toca el turno al señor Ernesto Cordero Arroyo, situación general de México y avances y logros del PAN en el gobierno. 2 minutos, por favor, señor. Gracias, Adriana. Una característica probablemente la más importante que tiene que tener el candidato del PAN a la presidencia de la República es sentirse orgulloso de lo que hemos construido en estos años de gobiernos del PAN y no perder ni dejar pasar oportunidad de defender nuestros logros desde los gobiernos humanistas desde el año 2000 a la fecha. Y eso es lo que voy a hacer en este momento. México ha sufrido una profunda transformación que ha mejorado las condiciones de vida de muchas familias en México y hay que decirlo. Antes de que gobernara el PAN, había 49 millones de mexicanos que no tenían acceso a servicios de salud. Hoy con el Seguro Popular, casi todos los mexicanos tienen acceso a servicios de salud y cuando termine esta administración, todos los mexicanos tendrán acceso a un doctor. Antes de que gobernara el PAN, las condiciones de vida en las viviendas eran indignas. Ahora poco a poco hemos ido mejorando. Ahora, y de acuerdo a los datos del censo, 9 de 10 casas tienen un piso de cemento, tienen electricidad, tienen drenaje, tienen agua potable, inclusive tienen algún electrodoméstico. En estos 10 años de gobiernos humanistas del PAN, se han construido más casas que las que se construyeron en 70 años de gobiernos del PRI. En estos 10 años hemos construido una estabilidad económica que nunca antes habíamos disfrutado. En estos 10 años de gobiernos del PAN no ha habido crisis generadas dentro de México. La inflación está controlada, nuestra moneda no pierde valor, las familias no tienen que regresar el poco patrimonio que poco a poco y con mucho esfuerzo han logrado consolidar en estos años. Los gobiernos del PAN han sido transformadores, pero también hay que reconocer que falta mucho por hacer y que el camino está trazado, pero hay que avanzar más rápido. Hay todavía muchas familias en condiciones de pobreza, muchos jóvenes que quieren un empleo y precisamente por eso, por los retos que tenemos por delante, es que tenemos que avanzar más rápido. Ahora toca el turno al señor Santiago Krill Miranda. Tiene 2 minutos, por favor, señor. Panistas, mucho se ha hecho y falta mucho por hacer. Y falta todavía recorrer un buen camino en lo que es la lucha democrática del país. Habrá que recordar que no se puede explicar el proceso de transición y de cambio democrático sin la participación decidida, activa de nuestro partido. Toda su vida, desde el año de 39, ha sido la lucha democrática, la lucha por ensanchar ese bien común de la patria nuestra. En esa lucha he podido yo participar desde hace más de 20 años. Desde aquellos grupos de observación en el México heroico, cuando las elecciones no eran ni limpias ni libres, ahí estuve yo dando la batalla, la di también como consejero ciudadano, en el Grupo San Ángel, en el Seminario del Castillo de Chapultepec, en ese movimiento cívico que me identifiqué con los ciudadanos, pero también con las luchas del PAN.
Ahora, el derrotero es buscar que esa democracia la hagamos efectiva. Tengo la experiencia y tengo además esa historia de lucha constante y de lucha permanente por lograr nuestra democracia. También otro logro fundamental de nuestro partido ha sido la transparencia. El PRI tuvo 70 años para ocurrírsele que era necesaria la transparencia y nosotros lo logramos en los primeros años con una buena ley y un instituto de acceso a la información gubernamental. También fui parte en la construcción de esa transparencia como secretario de Gobernación. Pude impulsar la reforma que finalmente le dio transparencia a nivel federal y que ciertamente todavía muchos de los gobiernos priistas están muy lejos y distantes a lo que hemos hecho. Por eso necesitamos pensar y decidir si queremos seguir avanzando en nuestro proceso democrático. Gracias. Bueno, tienen ahora un minuto cada uno de ustedes para réplica a esta intervención que cada uno acaba de tener, algún comentario, algo, un mensaje que quieran dirigirse uno a otro, pregunta, qué sé yo. Tienen un minuto, por favor, y el turno toca ahora al señor Ernesto Cordero Arroyo. Un minuto, por favor. Tenemos logros importantes, como ya detallamos algunos, pero una de las condiciones fundamentales para que esto sucediera fue un manejo responsable de la economía. Fue el manejo responsable de la economía lo que generó condiciones de inversión en México, que generaron los empleos que poco a poco se están conformando en México. Es la estabilidad económica en México lo que pudo detener la caída en los ingresos de los trabajadores después de los 70s, 80s y 90s, donde el salario de los trabajadores en México dramáticamente se pulverizó. Es la buena conducción económica la que da recursos al Estado, lo que le da recursos al gobierno para poder financiar lo que verdaderamente importa: educación, salud, infraestructura, hospitales, escuelas. Por eso no dejo de señalar que es crucial que México tenga un presidente que entienda de economía y que sepa tomar decisiones en materia económica. Gracias. Vamos ahora con el señor Santiago Krill. ¿Tiene un minuto, por favor? Panistas, uno de los avances más importantes que hemos tenido como partido gobernante y que, por cierto, pues no se ha comunicado con esa eficacia que debíamos de haberlo hecho, es en materia de equidad de género. Nosotros fuimos el primer gobierno que pudo hacer que finalmente el Instituto Nacional de las Mujeres se pudiera instalar, se pudiera construir. A partir de él se ha venido diseñando una política pública integral y transversal que corre por distintas leyes y actividades de la política pública del país. A mí, como secretario de Gobernación, me tocó participar en la construcción de ese Instituto Nacional de las Mujeres. Y también es muy importante el poder subrayar lo que se ha hecho en este gobierno, en el gobierno del presidente Felipe Calderón, en materia de instancias infantiles. 10,000, más que en cualquier otro momento o gobierno de la historia. Señor Ya, gracias. Josefina Vázquez Mota, por favor, un minuto. Quisiera hacer 4 propuestas muy concretas. La primera de ellas, el compromiso de poder ampliar los espacios para la educación superior. Yo quiero, como presidenta de México, incrementar en 150 institutos de educación superior, universidades, tecnológicos, politécnicos. En segundo lugar, el compromiso para aquellas ciudades con más de 15,000 habitantes que puedan contar con este servicio indispensable de educación superior. No podemos obviar el grave problema de obesidad y de sobrepeso en el país. Requerimos hacer una estrategia integral de deporte y educación nutricional. Y para el mayor rezago educativo, me comprometo también en la red de telesecundarias, 18,000 telesecundarias, a dotarlas de tecnología y de acceso no solamente a banda ancha, sino a los mejores sistemas para lograr la equidad en la educación. Viene ahora la tercera intervención. El tema es retos y oportunidades para México. Y comienza ahora el señor Santiago Krill Miranda, por favor. Tiene 2 minutos. Sin duda, el reto más urgente y más importante es arreglar el problema de la seguridad pública del país. Yo te pido tu voto, panista, para que me dejes encargarme de regresar la paz y la tranquilidad
a todos los mexicanos. Quiero retomar el enorme esfuerzo que ha hecho el presidente Felipe Calderón, que hay que reconocer su actuación valiente y decidida para enfrentar al crimen organizado, pero lo quiero hacer por un camino diferente. En primer lugar, reordenando lo que hace el gobierno federal en un solo mando, en una Secretaría del Interior que permita agrupar lo que hoy está disperso en 7 secretarías, lo que hay muchas veces traslape y descoordinación. Requerimos un solo mando civil, por cierto, y un solo mando que tenga los tramos de gestión perfectamente delimitados y que pueda tener una actuación exitosa. Dentro de esta Secretaría del Interior, lo que propongo también es la creación de una agencia anticrimen organizado. Una agencia que esté abocada de manera definitiva a poder combatir al crimen organizado. Hoy no contamos con una instancia que se haga responsable de esa lucha de manera directa, que esté abocada y diseñada para ello. También propongo un cambio de estrategia en el combate, ir al origen de la violencia. En primer lugar, en los grupos más violentos. En segundo lugar, en el dinero. Algo que realmente es el corazón, es lo que mueve a la criminalidad del país. Tenemos que atacar su patrimonio y si lo atacamos vamos a debilitar con menos balas y más inteligencia al crimen organizado. Por eso te pido tu voto, para que me dejes encargarme de esta lucha, hacerla contigo, por ti, para tu familia y para tus hijos. Gracias, señor Santiago Krill. Josefina Vázquez Mota, por favor. Crecer más, aprender mejor y vivir en paz es lo que ofrezco a los mexicanos. Ahora hablaré de los 2 asuntos que más preocupan a nuestras familias, la economía y la seguridad. Hoy nuestros hijos ya no tienen hipotecado su futuro. Los gobiernos del PAN acabamos con el endeudamiento irresponsable. Frente a una economía internacional que se presenta adversa, es indispensable incrementar la productividad. Solo lo podemos lograr con estabilidad, competencia y certeza jurídica. Abriremos más mercados a la competencia pensando en la gente y en nuestras familias. Voy a impulsar un mayor acceso a créditos con responsabilidad y ya ha llegado el momento de que Pemex sea más competitiva. Necesitamos reforzarla y complementar los recursos públicos con que actualmente está operando. Hoy me comprometo frente a ustedes a con mano firme enfrentar al crimen organizado tal como ya lo ha hecho el presidente Felipe Calderón. Trabajaré para lograr que las policías en los gobiernos locales cuiden con eficiencia a los ciudadanos y los puedan proteger de los delitos que más los agravian: el homicidio, el secuestro, la extorsión y el robo. En mi gobierno, ni impunidad ni corrupción. Vamos por la cadena perpetua a los políticos coludidos con el crimen. Fortaleceré el combate al lavado de dinero y voy a acompañar a las familias mexicanas en la prevención y tratamiento de adicciones y también a las víctimas del crimen organizado. Lo haré con sensibilidad y toda la solidaridad del Estado mexicano. Ernesto Cordero Arroyo, por favor, 2 minutos. Gracias. El gran reto es lograr que México crezca seguro. Una economía sana, fuerte, competitiva, con crecimiento sostenido, es indispensable para generar los empleos que necesitamos y para que poco a poco los ingresos de las familias en México, que hoy son muy modestos, puedan ir mejorando y puedan ir conformando un patrimonio que heredarle a sus hijos. Y tenemos esa oportunidad de construir una economía que tenga una tasa de crecimiento sostenido por los próximos meses. Los procesos productivos y económicos de nuestro país. Es la innovación tecnológica el motor de crecimiento de las economías modernas del mundo y México no puede ni debe ser la excepción. También necesitamos un mercado interno fuerte que nos permita reducir la vulnerabilidad que tenemos ante los imprevistos externos que llegan del resto del mundo. Necesitamos también fortalecer sectores estratégicos clave, como el sector energético, como el campo en México. El campo en México recobra
una función y una importancia fundamental en México. Es un tema de seguridad nacional el que tengamos un campo fuerte, tecnificado, que genere los alimentos que México necesita y nos dé esa autonomía alimentaria en un escenario también tan complejo en todo el mundo. Necesitamos también fortalecer el turismo y el sector de manufacturas. También es necesario y fundamental apoyar a nuestros pequeños y medianos empresarios, que son aquellos que con su capacidad emprendedora generan los empleos que México necesita. También necesitamos seguir construyendo la infraestructura que genere ese desarrollo regional, que en México significa la diferencia entre un polo de desarrollo, entre una economía próspera y un lugar en el olvido, y un lugar donde no hay las menores oportunidades para salir adelante. Esta economía se puede construir, hay que saber, hay que entenderla y hay que tener una profunda determinación para construirla. Tienen ahora cada uno de ustedes un minuto como réplica a la intervención de lo que acaban de escuchar o agregar comentarios, etcétera. Un minuto, por favor. Primero, señora Josefina Vázquez Mota, ahora su turno. Con mucho gusto. Quiero compartir algunas propuestas que sin duda van a fortalecer la economía y la agenda de justicia y seguridad. En primer lugar, es urgente flexibilizar la ley laboral, porque de esta manera podemos abonar a los 3.6 millones de micro, pequeños y medianos empresarios y facilitar la creación de empleos, dado que ellos lo hacen con el 73% de estas fuentes de trabajo. Me parece fundamental en materia de seguridad el fortalecimiento institucional a nivel local, no solo de los policías, sino también de los ministerios públicos y el resto de las instituciones. Hay que lograr también que el poder ciudadano recupere las calles y los espacios públicos y la reconstrucción de una infraestructura moral que nos permita fortalecer el tejido social y la vida de la comunidad. Señor Ernesto Cordero, por favor, un minuto. En el reto de la seguridad, propuestas muy concretas. Fortalecer las policías estatales y municipales es una condición sin la cual no podemos defender a nuestras familias y no podemos pensar que se va a resolver el tema que tanto nos agravia y que tanto nos lastima. Un segundo punto, participación ciudadana, pero participación ciudadana de a de veras. Yo estoy proponiendo que sean consejos ciudadanos los que ratifiquen los nombramientos de secretarios de Seguridad Pública, jefes policíacos, procuradores y fiscales. Un tercer elemento, penas más severas a todos aquellos delincuentes que no tengan ninguna posibilidad de reinsertarse en la sociedad. Cadena perpetua estamos proponiendo. Y cuarto, un sistema de procuración de justicia que no nada más investigue, sino que también esté orientado a dar una atención solidaria, generosa a las víctimas del crimen y del delito. En México las víctimas son doble víctimas, cuando son víctimas de la agresión y después cuando van a presentar una denuncia. Estos son los puntales del nuevo sistema de justicia que estoy proponiendo. Señor Santiago Krill Miranda, un minuto, por favor. Si hablamos de retos, uno de los desafíos más grandes que tenemos los panistas, pero también todos los ciudadanos, es la corrupción. La corrupción que se encuentra por todas partes y a todos los niveles. Es la corrupción la que ha permitido ensanchar los márgenes de actuación del crimen organizado. Pero también es la corrupción que afecta a la economía y su crecimiento. Es la corrupción la que tenemos que enfrentar de una manera directa y ahí tenemos un pendiente. Yo quiero hacer una propuesta muy concreta, que es un fiscal anticorrupción. Un fiscal que tenga la plena autonomía constitucional, que sea electo por los ciudadanos mediante una consulta ciudadana y que además tenga las facultades de intervenir en los tres órdenes de gobierno, federal, local y municipal. Imagínense ustedes, panistas, un fiscal así para los gobernadores que siempre se pasan las trancas en materia de corrupción y para todo aquel funcionario público que debe de pagar sus cuentas. Viene ahora la cuarta intervención. El tema es visión futura del PAN y qué se quiere para México hasta el 2018. Tiene 2 minutos cada uno, por favor, comenzando ahora con el señor Ernesto Cordero Arroyo, por favor. Yo veo un país de oportunidades para todos. Veo un país donde el destino de un niño no lo determine la cuna donde nace, ni el barrio donde crece, ni la escuela donde estudia. Es decir, que no lo determine el nivel socioeconómico de su familia. Yo veo un México donde el destino de un niño lo determine su esfuerzo,
el esmero, la dedicación que ponga la familia por salir adelante. Yo veo un México donde todos los niños coman 3 veces al día, un México donde todos nuestros hermanos indígenas sean parte del desarrollo, de la prosperidad incluyente, un país generoso y solidario. Veo un país donde nunca falte un doctor, ni una clínica, ni medicina. Veo un país donde todos podamos ahorrar para nuestra vejez. Veo un país donde las familias no tengan que sufrir porque la jefa o el jefe de familia perdió su empleo. Veo un país generoso y solidario con los mexicanos que tienen capacidades diferentes. Veo una economía capaz de generar los empleos que tanto necesitamos los mexicanos. Veo un país donde los jóvenes, en recompensa a su esfuerzo y a su dedicación, tengan un empleo cuando terminan que estudiar. Veo un país donde nadie se quede sin estudiar porque su familia no tiene recursos económicos. Veo un país como el que estamos construyendo, un país con el que mucha dedicación y mucho esfuerzo los gobiernos del Partido Acción Nacional empezamos a construir. No tengan duda de que vamos en la dirección correcta. Amigas y amigos panistas, este país es un país más solidario, es un país más humano y es un país con mucho mejor perspectiva y expectativa que lo que tenía México en el año 2000 cuando empezó a gobernar el Partido Acción Nacional. Yo veo un país que es posible, un país que estamos construyendo, pero un país que se construye no nada más con buenos deseos y con buenas propuestas. Es un país que se construye con determinación, sabiendo hacer las cosas, con trayectoria, con experiencia y con una trayectoria de gobierno de la cual nos debemos de sentir orgullosos. Señor Santiago Krill, por favor, 2 minutos, cuarta intervención, visión futura del PAN y qué se quiere para México hasta el 2018. Si hablamos de futuro, tiene que ser un futuro para todos los mexicanos. Nosotros los panistas partimos de un valor esencial que es el valor del bien común, no el bien de unos cuantos, el bien común. Y lo que más obstaculiza ese bien común hoy en el aquí y ahora es la pobreza y la desigualdad social. La brecha entre quienes tienen y quienes no tienen es enorme en nuestro país. Tenemos que atacar el problema de raíz, porque si seguimos haciendo lo mismo, los resultados tendrán que ser muy similares. Y si son muy similares, nos tardaríamos más de 50 años en sacar al México pobre, al de la pobreza extrema o al de la pobreza alimentaria. Por eso lo que tenemos que hacer es fortalecer, sí, nuestros programas sociales, oportunidades, 70 y más, piso firme, empleo temporal, seguro popular, claro que sí, pero sobre todo tenemos que establecer un programa nuevo, una política social nueva que parta de un piso mínimo de cobertura social para todos los mexicanos. Que cada mexicano se sienta orgulloso de tener, en primer lugar, un seguro médico universal de la misma calidad para todos. En segundo lugar, un seguro de desempleo que en su traducción de jóvenes sería un programa de becas para todos. Y en tercer lugar, un seguro de pensiones para los adultos mayores, para que ya en sus años de retiro cuenten con un ingreso mínimo. Tenemos que generar y construir un estado de bienestar, que en palabras panistas es un estado de bien común. Tenemos que empezar a hacer esto lo primero y no dejar para 5 décadas que estos resultados lleguen. Tenemos que hacerlo ahora, se puede y se debe. Esa es la condición ética que aprendimos en el PAN. Señora Josefina Vázquez Mota, por favor. Queridos panistas, el día de hoy los quiero invitar a que juntos nos imaginemos un México que es posible, para que en ese México las mujeres vivan sin violencia, sin discriminación y con equidad. Por eso en mi gobierno yo apoyaré a las mujeres y vamos a triplicar el número de estancias infantiles. Queremos que los grupos indígenas tengan certeza de justicia e igualdad de oportunidades. Por eso vamos a incrementar el personal de salud en las zonas indígenas y a garantizar a las familias el acceso al agua potable. En este México queremos que los jóvenes accedan al poder, al tener y al saber. Y queremos que nuestros niños vivan con esperanza, sin miedo, con educación de calidad y con alegría. En este México que sí es posible, queremos que nuestros migrantes tengan garantías y apoyos. Por eso en mi gobierno
abriré una subsecretaría en la Cancillería encabezada por un migrante. En el México posible, los adultos mayores envejecerán también con dignidad, y para las personas con alguna discapacidad las vamos a acompañar con aquello que requieran. No más niños excluidos en el sistema educativo que padecen alguna discapacidad. Voy a poner el ejemplo. Desde mi gobierno contrataremos personas con discapacidad. Hoy los panistas tenemos la gran oportunidad, tenemos la obligación de construir este México que sí es posible. Hoy a los jóvenes panistas les pido que no se rindan, les pido que no se cansen de ayudarnos a construir este México que nos aguarda y que vamos a su encuentro. Bien, ahora cada uno de ustedes tiene, por favor, un minuto como réplica, comentario, a partir del señor Santiago Krill. Un minuto, por favor. Si hablamos de futuro, creo que no podemos construir un mejor futuro sino a través de un sistema educativo de calidad. Un sistema de alumnos aprobados, un sistema de maestros presentes, un sistema realmente que abra las oportunidades. Es la educación el mejor instrumento para igualar a los desiguales. Y aquí tenemos que hacer cambios profundos. Para empezar, una escuela completa, de 8 horas, para estar a la par con el resto del mundo, para que puedan tener cuando menos sus 2 alimentos balanceados, y un programa educativo completo que incluya tecnología, un idioma extranjero, que incluya deporte, y también educar es evaluar. Tenemos que hacer una evaluación de todo el sistema, maestro por maestro, escuela por escuela, alumno por alumno, porque la evaluación nos va a permitir, entonces sí, entrar a un sistema competitivo de avance y de éxito. Josefina Vázquez Mota, por favor, un minuto. En este México que sí es posible y que no solamente lo estamos imaginando, sino lo vamos a construir juntos, ya no podrá haber mujeres a las que se le niegue ser diputada, senadora, gobernadora, por el simple hecho de ser mujer. En este México también atenderemos de mejor manera a aquellas familias que acompañan a un miembro en estado vulnerable. Veremos un programa y una política pública que les permita un ingreso a aquellos que cuidan a un adulto mayor, a un niño con discapacidad o al más vulnerable de su familia. Para mí, los temas de salud también son prioritarios. Vamos a trabajar para frenar esta epidemia, no solamente de obesidad y sobrepeso, sino también el crecimiento que hemos tenido en mortandad por cáncer de mama. Es una política de prevención indispensable. Señor Ernesto Cordero Arroyo, un minuto, por favor. Gracias. Amigas y amigos panistas, a lo largo de este debate, pues hemos escuchado propuestas, muchas muy solidarias, y donde yo creo que todos compartimos que ese es el rumbo del país en términos de muchas políticas públicas que deben de seguirse. Pero ¿qué es lo que va a distinguir? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de los tres? Va a ser aquel que pueda encarnar de mejor manera los valores y los principios del Partido Acción Nacional. Aquel que nunca haya renunciado a defender lo que hemos construido como panistas. Aquel que se siente orgulloso de serlo y nunca ha renegado ni de sus compañeros ni de la manera de gobernar del Partido Acción Nacional. Al final de cuentas, eso es lo que va a ser un candidato con mística, un candidato ganador y un candidato que esté en posibilidades de decirle a la sociedad que el Partido Acción Nacional gobierna bien. Las propuestas, los catálogos de política pública, miren, yo creo que todos proponemos pues básicamente lo mismo. Pues ya prácticamente para concluir, bueno, falta todavía la quinta intervención. Toca el turno ahora a la señora Josefina Vázquez Mota. Tiene 4 minutos. Por favor, señora, adelante. Desde hace 72 años, nuestro partido ha cambiado la esencia de México. Hoy los panistas tenemos muchas razones para estar orgullosos. Con el PAN logramos transitar del autoritarismo a la democracia, de la censura a la libertad de expresión, del sometimiento a una ciudadanía activa y participativa,
de la opacidad a la rendición de cuentas, del abuso del poder al respeto a los derechos humanos. Transitamos también de la simulación al valor para enfrentar al crimen organizado, de la deuda y las devaluaciones a la responsabilidad económica y ya la estabilidad. Lo hicimos de un presidencialismo exacerbado a un equilibrio de poderes, y también lo logramos en la política social, de programas corporativistas y clientelares a padrones validados y políticas públicas que están en evaluación. Con el PAN, millones de mexicanos accedieron a crédito para poder comprar su casa. ¿Qué significa esta elección del 1 de julio? No solamente se trata de defender lo que hemos construido. Esta elección se trata de decidir con qué país vamos a vivir el resto de nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos. Los mexicanos no podemos permitir el retorno del autoritarismo ni el regreso del populismo, ni PRI ni PRD. Yo me siento muy orgullosa de ser una mujer panista, porque los dueños del PAN son los ciudadanos. En mi partido se exigió el voto para las mujeres. En el PAN no hay Juanitas. Hoy les vengo a pedir su confianza. Hoy les vengo a pedir su voto este próximo 5 de febrero. Yo sé del valor de la palabra. Conozco la construcción de los acuerdos. Ustedes me conocen. He acompañado a miles de familias en su lucha por superar la pobreza y también en los sueños por lograr una mejor educación para sus hijos. Tengo el valor para luchar por la seguridad y también por la justicia. En mi paso por la SEP, coloqué el interés de los niños por encima de cualquier otro propósito. No me he doblegado y nunca me doblegaré. Creo profundamente en una democracia sustentada en el poder de los ciudadanos. Creo en la fuerza de las instituciones y también de las leyes. Por supuesto, tengo la sensibilidad para acompañar también a tus familias. Conozco a los mexicanos dentro y fuera de México. Conozco sus sueños y también su dolor. Pero por encima de todo, conozco la capacidad que tenemos para enfrentar la adversidad unidos. Ese México posible ya nos está aguardando. Es al México que llegaremos todos juntos. Agradezco a todos los panistas que hasta hoy con compromiso y amor me están acompañando. Gracias a ustedes estamos arriba en todas las encuestas. Unidos vamos a ganar, porque tenemos al mejor partido para crecer más, para aprender mejor, para vivir en paz. Les pido su voto para este 5 de febrero, juntos ganar la presidencia de la República. Gracias, señora Josefina Vázquez Mota. Quinta intervención, ya mensaje final. Toca el turno ahora al señor Ernesto Cordero Arroyo. 4 minutos, por favor. Gracias. A lo largo de este debate hemos escuchado las propuestas, estilos y perfiles de los tres. Y de nuevo señalar que sí hay diferencias. Hay diferencia entre quien puede tomar las decisiones de lo que más nos importa, que es la posibilidad de que nuestras familias poco a poco vayan saliendo adelante y puedan consolidar un patrimonio. Eso es la conducción económica del país y eso es lo que está en juego. Y también, pues hay diferencias. Ahora todos decimos que estamos orgullosos, que hemos defendido al presidente Calderón, que hemos defendido las banderas del Partido de Acción Nacional, pero bueno, ahí están los hechos que no siempre están confirmando estos dichos que estoy escuchando el día de hoy aquí. A mí me hubiera gustado escuchar a la diputada Vázquez Mota defender desde la tribuna de la Cámara de Diputados las políticas del presidente Calderón. Créanme que lo hubiera disfrutado mucho, me hubiera gustado mucho escuchar también, bueno, pues esa solidaridad con los compañeros de gabinete que están sacando día a día el trabajo por el bien común y por una agenda panista. Yo quiero ser candidato del PAN para consolidar lo que hizo el presidente Fox y lo que hizo el presidente Felipe Calderón. Quiero defender al PAN sin titubeos.
Quiero llevar al México al estado de desarrollo, prosperidad, que estoy seguro podemos lograrlo. Yo quiero ser candidato del PAN porque el PAN me preparó para esta función. Amiga y amigo panista, la importancia del voto es fundamental este 5 de febrero. Tenemos que elegir quién le puede ganar al PRI. El PRI ya eligió entre la forma y el fondo y escogió la forma. No cometamos nosotros el mismo error. El PAN tiene la posibilidad de elegir a un abanderado con sustancia, con trayectoria, con resultados, que pueda ser un buen presidente de México. Te pido tu voto, amiga y amigo panista, para que el PAN siga dándole frutos a este país. Te pido tu voto para que lo que nos caracteriza, que es una condición económica responsable, siga prevaleciendo en nuestro país. Te pido tu voto para impedir que regrese ese oscuro pasado que significa el PRI de Peña Nieto. Te pido tu voto para impedir que regresen los dinosaurios, la corrupción y el totalitarismo en nuestro país. Amiga y amigo panista, tu voto va a servir para elegir entre la improvisación o la preparación. Tu voto va a servir para elegir entre la indefinición o la certeza. Tu voto va a servir para elegir entre las acciones o los buenos deseos. Amiga y amigo panista, el proyecto que yo encabezo es un proyecto que está creciendo y se está consolidando. Basta recordar hace 6 años para saber que en el PAN las encuestas no determinan el ganador. El proyecto que yo encabezo es un proyecto que va a ganar. Y vamos a ganar porque a los panistas sí nos importa que nos gobierne alguien con capacidad y trayectoria. Y vamos a ganar porque a los panistas sí nos importa que nos gobierne alguien que se sienta orgulloso de serlo. Y vamos a ganar porque a los panistas nos gusta la congruencia y no la simulación o el aplauso fácil. Y vamos a ganar porque los panistas elegimos no a los candidatos más populares, sino a los que puedan ser los mejores gobernantes. Vamos a ganar porque estamos construyendo una patria ordenada y generosa. Muchas gracias. Quinta intervención, mensaje final, señor Santiago Krill, por favor, 4 minutos. Panista, estoy listo, estoy decidido, que si tú me das la confianza, voy a ser tu candidato y el próximo presidente de México. Cuento con la experiencia en la área más difícil, más urgente y más sensible, que es el manejo de la seguridad interior del país, y ahí cuento con resultados constantes y sonantes. Pude bajar los niveles de violencia junto con el Gabinete de Orden y Respeto prácticamente a la mitad en 5 años. Pero también aporto otra experiencia que es fundamental para el México moderno. Es haber gobernado desde la Secretaría de Gobernación a un México plural y a un México democrático. Me ha tocado durante todos estos años, que ya son muchos que he estado como servidor público o participando en el movimiento cívico nacional, construir muchas de las instituciones que son hoy orgullo de México. Y estas instituciones fueron construidas precisamente con acuerdos dentro de la pluralidad, acuerdos entre panistas, pero también con no panistas. Es el México nuevo, porque yo deseo construir un gobierno de unidad nacional, un gobierno que nos permita ir avanzando cada vez más y lograr los cambios que el país necesita. Me tocó construir el Instituto Federal Electoral y su ciudadanización. Igualmente, consolidar la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una instancia tan fundamental. Hay que ver lo que está sucediendo en Guerrero y el papel que está jugando tan importante la comisión que defiende nuestros derechos básicos. También me tocó ser parte en la construcción del IFAI, la que da la garantía en la transparencia de la información gubernamental, e igualmente el Instituto Nacional de las Mujeres, por mencionar la construcción de algunas de las instituciones de las cuales he sido parte, junto con otros muchos mexicanos, panistas y no panistas. Pero también, y más recientemente, te puedo mencionar algunas de las reformas que encabecé como presidente del Senado, como coordinador parlamentario del Grupo de Senadores de Acción Nacional. En primer lugar, un sistema de pensiones nuevo, públicas. Igualmente me tocó participar y sacar adelante
la reforma en materia de seguridad y justicia, la que va a establecer los juicios orales, algo que va a cambiar radicalmente la administración de justicia en el país. O igualmente me tocó sacar adelante y votar la ley que combate el lavado de dinero en una iniciativa que me sumé a la del presidente de la República, o para cambiar la economía, para abrir los mercados, combatir los monopolios, la transformación que llevamos a cabo en la reforma en materia de ley de competencia. He estado trabajando junto contigo, panista, en el Congreso, en las elecciones, en los gobiernos, y anteriormente siendo parte de un movimiento cívico que también me siento muy orgulloso de esa trayectoria. Pero también cuento con otra experiencia, que es la experiencia de gobernar con estabilidad. Durante mi gestión como secretario de Gobernación enfrenté múltiples conflictos sociales, políticos, inclusive electorales. Y te puedo decir que no hubo pérdida de vidas humanas, ni tampoco recomendaciones por violaciones de derechos humanos. Por eso te puedo ver de frente, te puedo ver con mi cara panista, a ti panista, y decirte que he cumplido como panista, que he cumplido como ciudadano, y por eso te pido tu voto, para ser tu candidato y para impedir como candidato que regrese el viejo sistema que es el PRI o su otra forma que es el PRD, y sacar adelante una elección orgullosamente panista. Bien, muchísimas gracias. Se da por concluido este primer debate entre los tres miembros del Partido Acción Nacional. Josefina Vázquez Mota, Ernesto Cordero Arroyo, Santiago Krill Miranda, muchas gracias, buenas tardes. Y el Partido Acción Nacional les agradece su atención y quiere recordarles además a sus miembros activos y adherentes que la jornada electoral interna del Partido Acción Nacional se realizará el próximo domingo 5 de febrero. Muchas gracias, buenas tardes.